Bienvenido, buenos días. Tú como especialista en temas electorales, ¿cuál es tu opinión de lo que ayer ocurrió, Eduardo Juchim? Pues la mitad de los votos de entrada el presidente obtuvo del 2018, es decir, no los 30 millones que votaron por él hace 4 años casi, salieron a votar, salió a votar pues la mitad, casi exactamente, pero ¿qué significa o cuál es tu opinión también del porcentaje de votación, Eduardo, y el ejercicio? Bienvenido. Bueno, Luis Alberto, muy buen día. En lo que se refiere a las cifras, yo creo que hay varias maneras de leer la importancia de este resultado. Por una parte, si tenemos en cuenta que para que el ejercicio revocatoria fuera vinculante, se necesitaba el 40% de la votación, más que de la votación, de la lista nominal de electores. Este 40% pues quedó muy lejos de lo que era necesario. Eh, entonces, respecto con este parámetro, pues evidentemente la votación es muy baja. Ahora bien, un 17-18% de votación en en un proceso que no fue difundido suficientemente porque no lo permitía la ley, porque impedía a casi todo mundo no a casi, sino a todo mundo excepto el INE, que difundiera este proceso de revocación, pues ya la cuestión se va relativizando. Si tenemos en cuenta que con el número de votos, más de 15 millones de votos que se depositaron en las urnas, que no es una cantidad subestimable, si tenemos en cuenta que con esa cantidad se puede ganar una elección presidencial, pues el número todavía se relativiza, ya no es tan bajo como parece ser, de tal suerte que según el referente que se tenga, se puede tener una opinión sobre si es baja, poca o mucha y alta la participación. Como quiera que sea, si lo vemos con relación al padrón, pues sí es una eh, votación baja. De tal suerte que bueno, y esto que tiene que ver con que se instaló solamente un tercio del número de casillas para una elección presidencial, que es la que establecía la ley, pues también es un elemento que obviamente incide en la afluencia a las urnas. Eso es por lo que tiene que ver con el número o la numeralia de la participación. Eh, pero yo veo, Luis Alberto, que lo más importante es que ya hubo una entrega, se materializó la entrega a la sociedad mexicana de una herramienta poderosa que puede servir, pues nada menos que para mandar a su casa, para echarle el poder a un presidente de la República. Yo creo que esto es lo que tiene mayor trascendencia de este ejercicio de revocación de mandato. Exacto, que en el futuro, es decir, es el primero que estaban previsibles los números. Sabíamos que el presidente llevaba la ventaja porque la oposición decidió no organizarse, decidió no asistir a este proceso. Sin embargo, es el primero de lo que pudiera venir, es decir, en el próximo sexenio, que bajara a los estados. Juchim, no sé cómo la ves. Sí, lo que sigue sería que esta disposición, esta herramienta de participación ciudadana, la tuvieran los ciudadanos en el ámbito local, porque bueno, si una eh, revocación de mandato presidencial es un algo necesario para incentivar el buen gobierno, el gobierno con base en la ley y con buenos resultados, si esto es importante para o el gobierno federal, pues evidentemente también lo es para el caso de los estados, porque pues digamos que finalmente los gobiernos estatales
y particularmente los municipales, pues son los que tienen una relación más directa con los gobernados y toman decisiones que inciden en la vida diaria de los ciudadanos del país, de tal suerte que esta herramienta debiera ser replicada en los estados de la República. ¿Qué seguiría entonces? Porque ciertamente el presidente pues está celebrando, pero es un ejercicio que apenas va iniciando, Eduardo. Es decir, ¿valió la pena? ¿Tú qué crees? ¿Cuál sería para concluir? Mira, yo creo que si tenemos este aspecto que decía, si tenemos en cuenta este aspecto que decía, el carácter fundacional de esta herramienta, pues yo creo que tiene una gran trascendencia. En realidad es un hecho histórico este ejercicio que se realizó, y yo creo que una parte de la sociedad, digamos, no le ha dado el golpe a la, a la importancia que tiene esta elección, no elección, sino esta votación de este domingo. Entonces, esto me parece que es relevante, que es posible que con el transcurso del tiempo pueda darse la valoración que realmente tiene este hecho, que evidentemente pues no tiene precedente. Y bueno, Luis Alberto, dicho esto, también es cierto que será necesario revisar la ley porque digamos que hubo hechos que la reflejan como una ley insuficiente y con contenidos pues discutibles y hasta negativos, como de limitar demasiado la difusión del proceso, eh, prácticamente eliminar la participación de los partidos o dificultarla mucho, y bueno, y hablando de partidos, pues el papel de la oposición, francamente, es, pues yo veo que inexplicable, porque sí se entiende esta intención de hacerle el vacío, pero también tiene de hacer el vacío a un proceso con el que no estaban de acuerdo, porque en su lectura iba a darle más fuerza al presidente de la República. Entonces es explicable esa no participación, pero digamos el hacerle el vacío al proceso de revocación de mandato. Pero por otra parte también tiene la lectura de que se daban vencidos de antemano, porque si la oposición ha criticado tan duramente, tan severamente, unas veces con razón y otras no tanta, pero bueno, el hecho es que es la crítica, lo cual es normal en la oposición, pero esta oposición no le reconoce nada al presidente de la República. Para la oposición todas las políticas públicas que ha puesto en práctica son fallidas. Si esto es así, ¿por qué la oposición no aprovecha esta oportunidad para echar al poder a quien desde su perspectiva ha hecho un gobierno fallido? ¿Por qué no aprovecha la ocasión, porque no aprovechó la ocasión para promover que lo echaran del poder? En ¿Perdieron fin, la oportunidad, Eduardo? ¿Perdieron la oportunidad? perdieron la oportunidad y la verdad es que se exhibieron otra vez como una oposición que todavía no encuentra la forma de hacer de enfrentarse con efectividad al gobierno de la República, y a un presidente que dígase lo que se diga, pues conserva una gran parte de la gran popularidad que tiene. Que ha tenido. Entonces, esto es lo que tenemos en esta ocasión, y bueno, donde la oposición sí va a hacer sentir su fuerza, Luis Alberto, es en lo que viene, que es en la reforma eléctrica en particular. Ahí es donde va a hacer sentir su fuerza y también su capacidad de concertar, igual que el gobierno, es una capacidad mutua de concertar y llegar a un acuerdo o no, lo cual también tiene costos en un sentido o en otro. Ya veremos lo que ocurre con esta reforma. Ahí la oposición tendrá que medir cuál será el costo electoral de oponerse a una reforma eléctrica de estas dimensiones.
Te agradezco mucho como siempre, Eduardo. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Buenos días. Igualmente un abrazo de vuelta, Luis Alberto. Antonio Atolini, politólogo, simpatizante, por supuesto, del presidente Morena. ¿Cuál es tu opinión de lo que ocurrió ayer, mi estimado? Bienvenido, buenos días. Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todo el pueblo noble de Sonora y del noreste del país, porque en efecto es el noticiero más importante del noreste. Y sí, ayer pasaron cosas muy interesantes y fundamentalmente la que podría resumir el espíritu de la jornada de ayer es que a pesar del Instituto Nacional Electoral tuvimos una jornada en donde se demuestra por millones que hombres y mujeres están dispuestos a estrenar un derecho político como el de la consulta para la revocación de mandato. Hablando en plata y de manera concreta, ¿qué sucedió ayer? 17 millones de personas salieron a votar, 15.9 afirmativa para la ratificación de la confianza del presidente, 1 millón de personas dicen que se le revoque. Mi reconocimiento a esos demócratas, hombres y mujeres que decidieron asistir al llamado de las urnas. Siempre que las urnas llamen hay que asistir, cualquiera que sea nuestra intención. Entonces, con estos números, pero también con los números del Instituto Nacional Electoral, en donde 1/3 de las casillas fueron instaladas comparadas al proceso electoral federal anterior, con 1/3, 55,000 casillas y no las 150 y tantas mil que debió haber instalado, tenemos este índice de participación. 18% del padrón decidieron el día de ayer estrenar por primera vez un instrumento que creo, confío y espero se queda para la posteridad. ¿Qué significa esto, Antonio? Es decir, para ti también perdió la oportunidad, por ejemplo, no sé, los ciudadanos o la oposición de haber ido a votar, organizarse, por ejemplo. Mira, qué bueno que lo mencionas. Ahorita acabo de ver un tuit en donde se confrontan dos visiones de la oposición. Una, la de Damián Cepeda, senador de Sonora, de Hermosillo. Un tipazo, fantástico. Es del PAN. Hizo todo lo que estaba en su haber para promocionar la consulta de revocación de mandato, porque dijo, este es un gobierno autoritario, no estoy de acuerdo con su implementación, si bien el diagnóstico político que hace, estoy completamente en contra de la forma en la que se ha desarrollado, divide, confronta, polariza, y este instrumento me permite a mí ejercer mi derecho a revocarle la confianza que en su momento le dimos a los ciudadanos para que ahora se enfrente a otra elección, ahora evaluando no su promesa, sino su gestión de gobierno. Ahí está Damián Cepeda. Y le contesta Margarita Zavala, diputada federal del PAN, un tuit que dice, dividiendo como siempre. Claro, no fuera Margarita Zavala que se salió del PAN para formar su partido y competir como candidata independiente en la elección de 2018 y después tratar de formar su propia plataforma, fracasar y regresar al PAN, porque eso no es dividir. Pero más allá de esa estrategia pragmática o programática, Margarita Zavala juzga como de división, de polarización, de confrontación a una persona que dentro de su mismo partido decidió asistir a la convocatoria de las urnas. Creo que es una oportunidad perdida. Ahora ahí sí yo creo hacen circo, maroma y teatro para decir que las 79 millones de personas que no asistieron a las urnas el día de ayer, que no hicieron, que se abstuvieron y que tenían otro orden de prioridades, son todas y en conjunto una masa crítica de personas que odian a López, que van a sacar a López en 2024. Entonces, bueno, ojalá con esos 79 millones de votos que dicen tener, ganen alguna de las gubernaturas, presidencias municipales o cualquiera de los espacios en competencia que están presentes este y el año que entra. Ojalá, porque nunca debemos perder el infinito privilegio de tener adversarios. Parece que en México eso, para la cuarta transformación, no existe. Conclusión entonces, ¿el presidente se fortalece con esto, o Antonio? Bueno, a ver, o sea, sí en un segundo plano, en la medida en la que la consulta para la revocación de mandato pone en el centro de la discusión la confianza que se le tiene en el titular del Poder Ejecutivo, hoy Andrés Manuel López Obrador. Pero en el primer plano creo que lo que revela o lo que instaura o lo que permite hablar de un éxito rotundo de la jornada del día de ayer es que ya existe un derecho que pone a prueba no las promesas de un candidato o de candidata, sino de la gestión del presidente. Es decir, ya la legitimidad de origen, que es con la que cualquier hombre o mujer debe llegar a un cargo público, ahora existe la evaluación de la legitimidad de gestión.
para futuro y en otros momentos este importante conquista o este importante instrumento permite a los ciudadanos vivir en una sociedad más madura, más moderna, más democrática últimamente. Antonio, te agradezco mucho por los tiempos. Te teníamos, por supuesto, también contemplado el siguiente bloque, pero entiendo hoy las cuestiones de Internet. ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado del ejercicio? Pues que estamos listos para que el obradorismo siga siendo un movimiento democrático y democratizador y que siempre que las urnas nos llamen, habremos de asistir. Como Proyecto Puente, cada vez que nos llame, siempre habremos de asistir a su convocatoria, el mejor noticiero del noreste del país. Gracias, mi estimado. Te mando un abrazo, con mucho gusto. Hasta luego. Siempre. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, mi estimado, mucho sin entrevistarte por acá. ¿Qué dices? Encantado de estar contigo, Luis Alberto. La verdad es que te sigo más o menos cotidianamente, siempre hablando de temas importantes del acontecer nacional, y para mí es un placer. Les mando un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio. Igualmente, bienvenido, mi estimado. ¿Cuál es tu perspectiva? Ya teníamos a Antonio Atolini, no quiso debatir, pero bueno, por eso respetamos aquí, nunca forzamos nada, pero era importante tener tu voz también, vaya, para tener un acercamiento. ¿Qué vimos ayer, Fernando? ¿Cuál es tu valoración? Bueno, el presidente se midió contra sí mismo, compitió contra sí mismo, y creo que perdió por paliza. Su vara eran los 30 millones de votos con los que había llegado en 2018. La verdad es que ahora tuvo la mitad, y hay diferencias con respecto a 2018. Una de ellas es que ahora tiene pues prácticamente la mitad de los estados del país que gobierna Morena, cosa que no existía en 2018. En 2018 Morena no tenía un solo gobernador, ahora tiene la mitad de los estados del país. Además, convirtió la revocación en una elección de estado abierta, no cuidó las formas. Se pusieron cuotas los gobernadores, además violaron la ley a sabiendas, ¿no? Vimos al secretario de Gobernación no solo trasladarse en un avión militar para hacer campaña e involucrar a las Fuerzas Armadas en el ejercicio, en un acto proselitista de Morena, sino que incluso retó al Instituto Electoral a sancionarlo y los amenazó diciéndoles que se irían con la cola entre las patas, ¿no? Esas fueron sus palabras textuales del secretario de Gobernación. La jefa de gobierno hizo un evento, un meeting en el Monumento a la Revolución llamando a esto. Y bueno, alguien podrá decir, es que en otros países se permite que los funcionarios hagan campaña, sí, pero aquí estaba explícitamente prohibido, no solo funcionarios, sino el partido mismo. No, los partidos no pueden hacer campaña en la revocación. ¿Quién decidió eso? La verdad es que lo decidió Morena. No solo porque alguien podría decir que la reforma constitucional se necesitan 2/3 y tuvieron que acordar. Bueno, pero en la ley secundaria ellos decidieron establecer estas prohibiciones y las decidieron prácticamente solos, ¿no? Entonces, porque tenían mayoría en ambas cámaras, ellos pusieron esas reglas y luego no les gustó, ¿no? Y la verdad es que vimos un festival del acarreo tremendo. Claro, falta una disección de los resultados más clara. Una de las cosas que llama la atención es cómo se votó mucho más en las áreas rurales que en las áreas urbanas. Eso es algo interesante, no porque esté mal que se vote más en las áreas rurales necesariamente, pero es un fenómeno que tenemos que ver, porque además la verdad es que la oposición prácticamente hizo vacío. Más del 80% de las casillas no tuvieron una representación de cuidadores de casilla de la oposición, por decirlo de una manera, dejaron solas las casillas, y la verdad es que quedaron muy por debajo de las cuotas que ellos mismos se habían establecido y que les encargaron a los gobernadores, como trascendió, porque no cuidaron ni las formas. La propaganda fue bestial. Vimos una cantidad de espectaculares, de publicidad en los medios, fija en el transporte público, en el metro de la Ciudad de México, en muchos lugares. Hubo un derroche de recursos impresionante en la propaganda, y es propaganda también en gran medida ilegal, que no sabemos ni quién financió. Todavía un poco con cierta ingenuidad, lógica naif,
Dicen algunos dirigentes de Morena, es que son donaciones de los concesionarios de la publicidad. Bueno, eso se llama corrupción, eso se llama moche. Bueno, pues a pesar de todo esto, a pesar de que el presidente no dejó de violar la ley e hizo propaganda todos los días, primero haciendo como que no sabía y haciendo como que, bueno, voy a cumplirla ahora sí, y etcétera, a ver que me aclaren y que se hiciera en tribunales. Al final, insisto, fue una violación descarada y perdieron la mitad de los votos. Yo creo que esto es algo para decirse. Ahora, yo te voy a decir que mi posición personal es que la revocación plebiscitaria en regímenes presidencialistas no es necesariamente democrática. Pero no fue oportunidad también Incluso, de ustedes, Fernando, perdida para ir a votar, es decir, para ir a organizarse también. Ya venían de una 2021, es decir, organizados en alianza. Es decir, o no fue tanto el escepticismo o que de plano no hubo esa convicción de salir a votar y una bueno, oportunidad de ir a rechazar al presidente en las urnas, Fernando. mira, la verdad por varias razones. Una, porque desde el principio fue una farsa. ¿A qué le llamo una farsa? Dice la Constitución que es derecho de los ciudadanos que están inconformes con el gobierno solicitarlo, pero no fueron los ciudadanos los que lo solicitaron en un proceso de revocación. Fue el mismo poder, el mismo presidente de la República que quiso establecer el mecanismo y obligó a establecer el mecanismo con una simulación, usaron las estructuras de poder para establecer 11 millones de firmas, de las cuales pues había más de 18,000 muertos, ¿no? Una cuarta parte en un sondeo que hizo el Instituto Electoral, una cuarta parte de esos que dijeron que firmaron, afirmaron que nunca fueron consultados, que no es su firma, etcétera. Pero bueno, desde el poder lo hicieron. Es un mecanismo que no era para revocar, sino para ratificar, ¿no? Lo que buscaba el presidente más bien era un asunto de megalomanía, de ego establecido, porque además él fue votado por 6 años. Una ley que es establecida posteriormente no tiene retroactividad. El mandato de él es 6 años. Ahí también hay un problema jurídico. Y además, en el dado caso de que hubiera llegado al 40%, que se quedó muy lejos, y vaya que los ciudadanos decidieron, es decir, más del 80% de los ciudadanos decidieron no participar, y eso hay que escucharlo si es su derecho, ¿no? A pesar de eso, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido vinculante y hubiera perdido el presidente? Pues el mismo grupo de Morena hubiera elegido al sustituto, y en lo que se elige al sustituto por parte de Morena, que tiene la mayoría en la Cámara, hubiera quedado de presidente el presidente de la Cámara, a quien se le conoce como Gutierritos, porque es un subordinado sumiso al presidente de la República, que no representa un poder autónomo e independiente siquiera. Entonces, ¿qué tenía que ganar la oposición con esta farsa que era, insisto, un ejercicio de egolatría, de megalomanía, de un presidente que lo único que sabe hacer es estar en campaña? Ojalá que ya gobierne y que resuelva los problemas del país, porque el país está peor que cuando él tomó las riendas de México. Te doy un dato, crecimiento económico. Él prometió 6% de crecimiento económico, luego lo bajó a 4%. Bueno, no hemos conocido crecimiento económico con él. Y no solo por la pandemia. El año previo a la pandemia, México incluso decreció, tuvo una recesión antes de la pandemia y no la hemos y el rebote después de la pandemia ha sido mucho más pequeño que el de otros países, porque espanta las inversiones, Esto, la política Fernando? tan caprichosa. ¿Sí? ¿Qué sigue, Fernando? ¿Qué sigue? Es decir, rumbo al 2024, es decir, ¿cuál es el mensaje entonces? ¿O cuál es el rumbo que va a tener ganar. esto? Por supuesto que se le puede ganar. Estamos viendo su debilidad. Bajó de votos del 2018 al 2021 y ahora, y puede hacerlo. Y me parece que lo que tiene que hacer la oposición es unificarse. Tiene que unirse, tiene que elegir un candidato o candidata. Yo pertenezco al Frente Cívico Nacional y creemos que debe ser elegido en urnas, mientras en Morena y el oficialismo van a elegir al candidato con el dedo. Mira, qué curioso. Dice el presidente que el pueblo decida todo menos los candidatos de Morena, ¿no? Esos candidatos de Morena siempre los decide él porque
la verdad es que las consultas que hace son simulacros, ya se sabe cuál es el resultado. Te voy a decir que sí hay un antecedente en México de una consulta de revocación de mandato, y fue en el año de 1854 que la hizo un López en el poder que se llamaba Antonio López de Santana. Ganó con 99% de los votos, ganó Santana de que mantuviera el poder. Bueno, pues ese mismo año hubo una rebelión con Juan Álvarez, conocida como con el plan de Ayutla, y se tuvo que hasta ir del país, ¿no? Ese es la verdad es que pensar que un referéndum de una persona para quedar, eso significa la democracia, ¿no? ¿Quiénes son los otros países que tienen este sistema? Pues Bolivia y Venezuela, ¿no? Y por cierto, en Bolivia y Venezuela tuvieron más del 70% de participación en su revocación. Aquí no llegó ni siquiera al 20%. Esto se llama fracaso absoluto, me parece. Conclusión, Y para lo concluir. que nosotros tenemos que hacer es presentar una candidatura única en el 2024. Ojalá que todos los partidos tengan la madurez para saber que estamos jugando nuestra democracia, porque el presidente va por el Instituto Nacional Electoral. Fue una sonada. ¿A quién le interesaba este ejercicio de revocación? Al presidente. Pues fue el presidente el que le recortó los recursos al INE para que no pudiera poner todas las el mismo número de casillas que en las elecciones constitucionales. Eso fue una celada contra el INE. Se ha convertido en el enemigo público número uno del gobierno, el Instituto Nacional Electoral, a pesar de que fue lo único que funcionó. El Muy INE bien. lo que hizo fue cumplir la ley. Pues te agradezco. Tuvimos resultados y te voy a decir, para si cerrar, el Fernando, presidente quiere atacar al Instituto Nacional Electoral, es por una razón, porque prefiere robarse la elección en 2024 que entregarle el poder a un opositor. Y yo creo que después de lo que vimos, por supuesto que la oposición puede ganar. Lo que tiene que hacer es defender la democracia, porque ya vimos que regresó el partido de Estado. Muy bien. Y eso desequilibra mucho las elecciones. Ya vimos cómo usó toda la maquinaria del Estado para un resultado electoral. Imagínate lo que van a hacer en 2024. Muy bien, La pues oposición vamos. tiene que unificarse y ojalá lo hagamos con un proceso ejemplar en urnas y vayamos con una candidata o candidato muy bien, unificados. con esa legitimidad. Fernando, Perdón, te agradezco. Luis Alberto, te escucho muy lejano. Sí, ya veo, sí, a ver, no sé por qué está pasando esto, pero Fernando, te agradezco mucho tu tiempo, el mensaje aquí quedó claro muy bien tu posición, no te preocupes, es decir, pero estaremos en contacto y por supuesto consultándote, Fernando, como siempre, te mando un abrazo y estamos en contacto. Siempre es un placer, Luis Alberto, les mando un fuerte abrazo y buenos días a todos por allá. Que estén muy bien. Claro que sí. Doctor José Antonio Crespo, los saludo con mucho gusto, bienvenido, buenos días. Su reflexión de lo que ayer ocurrió en esta consulta, doctor. Pues ocurrió lo que yo me esperaba. Yo me esperaba una participación del 15 al 20%. No suponía que iba a haber más de eso. Y con un triunfo arrollador de López Obrador, porque la mayoría de los disidentes y de los opositores decidieron que esto era un juego en favor de López Obrador, que no era realmente un ejercicio revocatorio con las condiciones que se piden para que sea revocatorio, sino que esto era un asunto planeado desde arriba, manejado, manipulado desde arriba, para que fuera un referendo de López Obrador, un instrumento de autoproclamación, de recuperación, digamos, de legitimidad para poderlo presumir, como lo está haciendo ya, y que además estaban incurriendo en varias violaciones a la ley, por lo cual mucha gente dijo, no, yo no voy a avalar eso, un castigo inútil además, porque nadie estaba pidiendo prácticamente que se fuera, sino que todo el mundo decía pues que ya fue para 6 años. A ver cómo le hacemos. Un ratito muy pequeñito. Doctor, permítame, es que se escucha muy mal. Necesitamos saber si se puede acercar un poco más al teléfono, si no le volvemos a contactar. A ver, adelante. Sí, bueno, estoy cerca del teléfono. Ahí está, adelante. ¿Sí, ya mejor? Sí, creo que sí. A ver, adelante. Bueno, entonces yo decía que más o menos ese era el resultado que se esperaba. 90% en favor de López Obrador. Eso es una elección soviética, ¿no? Es decir, fue un evento para los obradoristas, para ver qué músculo tienen, a ver cuánta gente pueden movilizar
ya sea entre convencidos, acarreados, los clientes electorales, los de las pensiones, a los que les dijeron en su trabajo en el gobierno que tenían que ir. En fin, entre todo eso se sumaron estos 16 millones. Y es poco, desde luego, es una base, pero no todos son genuinos auténticos, sino que son resultado de lo que muchos han considerado, yo con razón, una consulta de Estado. ¿Por qué? Porque violaron sistemáticamente la ley y ante las advertencias del INE, eventualmente del tribunal, no simplemente no hicieron caso, siguieron como si nada, siendo una ley que ellos mismos configuraron, pero luego cuando ya vieron que les estorbaba para sus propósitos, pues la fueron violando. Entonces secretarios de Estado, gobernadores, abiertamente convocando anuncios por todos lados, dinero público, todo lo cual no solamente incurre en faltas a la ley, sino delitos electorales que se castigan con cárcel. Pero ellos saben que son impunes. Es como cuando el secretario de Hacienda le dijeron que había violado la ley del Banco de México y respondió, ¿y qué? ¿Quién nos va a hacer nada? ¿Quién nos va a ajustar cuentas? Pues nadie. Los delitos electorales, ni el INE ni el tribunal se encargan de sancionarlos. Las faltas administrativas sí, pero los delitos electorales se encarga de ello el fiscal electoral, que resulta que es un militante de Morena. Obviamente no se va a ir contra sus correligionarios. Morena que se queja tanto de la parcialidad del INE, pues bueno, el fiscal es un militante directamente de Morena. Obviamente no va a haber sanciones y ya ellos lo saben. Si el propio presidente está violando la ley sistemáticamente, pues ellos dicen, pues ya está el ejemplo, ¿no? O sea, como decía López Obrador, mis seguidores van a seguir mi ejemplo. No lo han seguido lo de la honestidad, porque tampoco es que ha habido mucha honestidad, pero sí lo siguen en violar la ley. Ahí sí el ejemplo cunde. Entonces, bueno, pues fue un ejercicio como suponíamos, de Estado, que le va a servir a ellos, y le sirvió también a López Obrador a ver qué gobernador tuvo más capacidad de movilización. También les fue a decir, oigan, movilicen todo lo que puedan para que haya mayor participación y tenga más éxito y más legitimidad este ejercicio. Bueno, pues no pasó del 20%, así lo calculábamos, y simplemente frena, fueron los que fueron a votar, porque suponían, según sus cálculos, que sí le iban a ganar a López Obrador, que sí se iba a llegar al 40% vinculante y además con una mayoría en contra de López Obrador, porque ellos el ejercicio que hicieron fue trasladar en automático los resultados del año pasado a esta consulta. Entonces dijeron, hubo 53% de participación y una mayoría de votos de la oposición, lo cual es cierto, de la oposición en su conjunto. Pero yo les decía, sí, pero esto es un ejercicio muy distinto. Eso no tiene nada que ver con una elección. Aquí no va a haber ese entusiasmo de la gente, y más bien hay desconfianza, porque un proceso revocatorio lo completieron desde arriba en el referéndum. Y fue el propio presidente Morena que nos lo impulsaron, que lo manejaron la publicidad con dinero público. Entonces yo les decía, no, pues volvían aquí, de lo que se trata es de que haya la menor participación para que no se legitime tanto este ejercicio. Y de hecho, sí, con el 90% para López Obrador, si fuera real, diría, oye, pues, ni la presidencial, pues tendría que ser con 53%. Pero así, pues queda como una elección soviética, es decir, carente de legitimidad. Es decir, ¿qué seguiría entonces? Una elección soviética, sí, carente de legitimidad. Esto, bueno, no es ni vinculante, ¿no? Obvio. Elección soviética carente de legitimidad. ¿Qué seguiría rumbo al 2024, doctor? Bueno, aquí hay un foco rojo. Por un lado, también el propósito de esta elección era tener elementos para seguir pegando al INE, para justificar la reforma electoral y apropiarse del INE y del tribunal. No sé si lo van a lograr, no está fácil, pero la intención está muy clara. Ya lo han dicho de muchas maneras. El secretario de Gobernación, el presidente, han dicho, vamos a quitar ese INE, ¿no? Y vamos a hacer otro disque popular y democrático, pero en realidad las propuestas, la mayoría van a venir del presidente de Morena. O sea, se lo quieren apropiar, eso es muy claro, para llegar con todo el control electoral en la elección del 24. Pero el otro foco rojo es, si ya vimos que en esta consulta, abierta y descaradamente, ni siquiera de manera
disimulada. Violaron todo lo que había que violar de la ley, sin que les importara mayor cosa lo que les dijera el INE, pues probablemente eso van a hacer en las siguientes elecciones y desde luego en la de 24. La elección del 24 tiene el riesgo de convertirse en una elección de Estado, como lo fue la consulta de ayer, una consulta de Estado. Y en esa medida, pues sí nos meten problemas, porque se puede poner otra vez en riesgo la estabilidad y desde luego que representaría un regreso de varios años atrás, cuando el PRI controlaba completamente la elección. Bien, pues estaremos al pendiente, doctor, por supuesto, siguiendo y como siempre consultándolo. Le mando un abrazo y estamos en contacto. Buenos días. Hasta luego. Gracias.